Vamos a la porción de la palabra para el día de hoy. Yo la he titulado El dador alegre. La palabra hay que predicarla toda. Necesitamos predicar la palabra toda. En la palabra hay promesas, en la palabra habla sobre la gracia, habla sobre el amor de Dios, sobre las bendiciones, sobre la santidad que es tan necesaria, sobre la obediencia, pero también habla sobre el dador alegre. También habla. Y necesitamos predicar la palabra completa. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es el dador alegre? Bueno, el dador alegre es el que no evita darle a Dios, es el que da de lo mejor, es el que da en la iglesia, es el que da con alegría, es el que es columna financiera en la iglesia, también es el que sabe lo que da y el que no le debe a Dios nada. El dador alegre ve las necesidades de la iglesia y se convierte en la respuesta y en la solución que la iglesia necesita. Por eso es importante entender que Dios nos bendice y Él ama al dador alegre. Éxodo capítulo 22, versículo 20 dice, el que haga ofrendas en otro lugar, aparte de solo a la casa de Jehová, ha de ser dado por eterno a la destrucción. A veces pensamos que nuestra ofrenda y nuestro diezmo se puede intercambiar con obras sociales. Y no, la obra social debe existir, debemos darle a los más necesitados, pero no con eso decir que ese es mi diezmo o que esa es mi ofrenda. Aquí dice, aparte de solo a la casa de Jehová. El que haga ofrendas en otro lugar, aparte de solo en la casa de Jehová, ha de ser dado por eterno a la destrucción. Deuteronomio 12:13 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te he mandado. El diezmo se trataba de un deber bajo la ley judía. Ahora es un deber mucho mayor bajo la gracia. Es un gran error creer que el judío solamente daba el diezmo. No, él daba mucho más. Es más, eran 7 ofrendas que él daba. Eran 7. Y en el versículo 6 dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestro diezmo, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y ovejas, en fin, ¿sí? Por eso el pueblo judío era bendecido y próspero. Ahora, miremos lo siguiente. ¿Qué es holocausto? En el holocausto se ofrecía un sacrificio por la expiación de los pecados. Levítico 16:3 dice, con esto entrará a Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Hoy en día no necesitamos ofrecer este tipo de sacrificio. No necesitamos sacrificar un animal, no necesitamos ofrecer un sacrificio como holocausto, porque el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fue suficiente para el perdón de los pecados. Entonces, nuestra ofrenda no es para perdón de pecados. No, ya no. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora no, porque ya la muerte de Jesucristo en la cruz sirvió de expiación por el pecado de la humanidad. Sacrificio. Los sacrificios podían ser por la expiación del pecado o por la culpa, pero también había sacrificios de paz, los cuales incluían principalmente los sacrificios por acciones de gracias y sin defecto, y era
lo mejor que se tenía que dar. Levítico 22, 21 al 22 dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificios de ofrendas de paz a Jehová para cumplir un voto y como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces fíjese que hoy tampoco es necesario hacer este tipo de sacrificios. No son necesarios hacer sacrificios de paz ni levantar ofrendas de paz. Ya no es necesario hoy en día. El diezmo. El diezmo eran exigidos por Dios para el sustento de la casa de Dios. Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y en el Nuevo Testamento, Jesús ordena que también debe haber el sustento en la casa de Dios. El diezmo, la décima parte de lo que Dios te bendice. Otro tipo era la ofrenda elevada. Era cuando un israelita ofrecía una ofrenda elevada, que era parte del cuerpo de la víctima del animal, era mecido por él antes de ser entregado al sacerdote. Esa porción era para el sacerdote, quien a su vez debía quemar una parte y la otra guardarla para sí. Éxodo 29:28 dice, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda de Jehová. Imagínense, ¿cuántas ofrendas llevamos? ¿Mm? ¿Se imagina donde eso existiera hoy? No, qué problema, no. Si a veces es difícil que el cristiano ofrende y dé su diezmo, que es una sola cosa. Ahora que fueran 7, sería descomunal, ¿no? Otro son los votos. Los votos eran la ofrenda por los votos, perdón, las ofrendas por los votos eran cuando se dedicaba algo al Señor de forma especial, como cuando Salomón dedicó el templo, cuando alguien hacía una promesa al Señor, al cumplirla, pues entonces debía dar sus votos. Levítico 7:16 dice más, si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Llevamos 5, pero hoy en día solo es uno, el diezmo y la ofrenda. Otro, vamos por el sexto, ofrendas voluntarias. Estas se ofrecían a Jehová cuando había necesidad de hacer algún esfuerzo especial para alcanzar algún objetivo. Cuando la de construir el tabernáculo se refería, ahí estaban las ofrendas voluntarias. Éxodo 35:29 dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado en medio de Moisés, hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Esta ofrenda voluntaria era para construir el templo, para construir el tabernáculo, para algo específico. Y la séptima es las primicias. Las primicias es la fiesta de los primeros frutos. Estas podían ser en dinero, podían ser en especie, de animales o frutas. Las primicias eran para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes, dice Éxodo 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Ellos cumplían porque estaban bajo la ley. Todas estas 7 ofrendas las cumplían porque estaban bajo la ley. Hoy nosotros estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia es superior a la ley. Entonces nuestras ofrendas deben ser superiores.
Cuando tú das a Dios, te gozas, no lo dudas. Es un claro ejemplo de lo que es ser dador alegre. Hoy en día se da la ofrenda y el diezmo. No se dan estas 7 que se daban en el Antiguo Testamento. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Es lícito darle al César o no? Que Jesús respondió, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y a Dios que había que darle sus ofrendas y sus diezmos. También Jesús mismo muestra un pasaje donde está un arca, donde todas las personas que asistían a los cultos, ahí dejaban sus ofrendas, ahí dejaban sus diezmos. En el Nuevo Testamento hay múltiples ejemplos de aquellas personas que no daban sus diezmos y querían engañar a Dios, y el Señor les reprendió. El claro ejemplo con el apóstol Pedro. La pregunta es, ¿eres dador alegre? Debes serlo. No para ser prosperado, porque algunos dicen, no, que yo le doy a Dios para que Dios me prospere. No, tú le das a Dios porque estás agradecido. Es así de sencillo. Tú le das a Dios porque tienes un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque Dios te da primero. Dios te da primero, entonces tú le das a Dios en gratitud, en gozo, en alegría. Indudablemente la palabra dice, las bendiciones te alcanzarán. Entonces la prosperidad te alcanzará. Pero tú no debes dar a Dios para ser prosperado. Tú le das a Dios porque estás agradecido. Así te convertirás en un dador alegre. Señor, te damos gracias por tu palabra. La recibimos y la guardamos en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser dadores alegres, a darte a ti sin pensarlo, a darte a ti con corazón agradecidos y llenos de gozo. Yo bendigo, Señor, la mano del dador alegre y declaro que como resultado tú le amarás aún más, porque tú amas al dador alegre y reprenderás por nosotros al devorador. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén